Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día. Vamos a... voy a... o subí este video, o lo realicé, para que no nos atrasemos. Hoy estoy grabando este día, um, lunes 13 de junio. 13 de junio es el día que estoy grabando este video, ¿ok? Entonces para que estemos pues teniéndolo ahí en cuenta. Em, y voy a dar la clase, en este caso sería la clase número 6. Clase número 6 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 2. Entonces, en este caso, el día miércoles 15 de junio, es el día que vamos a dar entonces la clase número 7, ¿ok? Clase número 7. En este caso, ahorita voy a dar la clase número 6. ¿Bien? Ok, Señor, te doy gracias por este día. Bendito seas, ayúdame a saber trazar tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que enseñe a cada uno de mis hermanos, Señor, que necesitan saber de ti, que también necesitamos, Señor, de tu voz, necesitamos de tu gracia, oh Señor, que tú nos enseñes cada día más. Te lo rogamos, oh Dios. Gracias por este día y gracias por estos tiempos que tenemos en ti. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, entonces voy a comenzar esta clase. Eh, esta clase para que nosotros tengamos, pues más que nada no nos atrasemos de lo que tenemos que ir viendo durante esta clase. Okay, voy a comenzar en este atributo que lo estuvimos ya viendo y que obviamente necesitamos repasarlo, y voy a grabar hasta donde el tiempo me dé en este día. Bien, entonces estamos en los atributos comunicables de Dios, y estamos en el punto aquí de lo que con respecta a la misericordia, la gracia y la paciencia. Y hablamos un poco de la misericordia. Hablamos un poco sobre ella, sobre que la misericordia tiene que ver con que Dios muestra su bondad con personas que están en un punto, vamos a ponerlo así, crítico, en un punto donde de verdad están en una gran desgracia, vamos a ponerlo así. Ahí se muestra la misericordia de Dios. O sea, no tiene que ver con em, si se la han ganado o porque ay, pues Dios tiene pues no sé cómo decirlo, así como que ay, pobrecito, ¿no? Dios muestra su misericordia con quien él quiere, es obvio, pero en este caso la misericordia, lo voy a poner bien en claro aquí. Esta parte de la misericordia tiene que ver con que es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados, ¿ok? Hacia los que están afligidos y angustiados. Pero en el caso de la gracia, que es la que estamos viendo ahorita, la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. ¿Okay? Creo que en la parte del Evangelio vemos mucho este atributo de lo que es la gracia, y decimos es que es la gracia de Dios, ¿no? Y es bueno atribuirle la gracia de Dios a ciertas cosas que a veces nos pasan, ¿verdad? Obtener un mejor salario, un mejor trabajo, que nos dieron buenas noticias, que tal vez adquirimos un buen local, o que nuestro negocio, gracias a Dios, va prosperando, ¿verdad? Y decimos es que es la gracia de Dios, y entendemos cuando decimos la gracia de Dios, entendemos que no es que nosotros hayamos ganado, no es que nosotros merezcamos esa parte, ¿ok? O sea, no es que nosotros digamos, es que yo merecía esto, o sea, es por mí, por mis logros, por mis muchos talentos, por mis muchos avances personales que yo logré esto. No, no, no.
sino cuando decimos la gracia de Dios es que es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. O sea, hermanos, Dios no nos debe nada. O sea, eso tengámoslo muy en claro. Dios no nos debe nada. O sea, Dios, el mundo hoy tanto predica y dice es que Dios nos debe bendecir, Dios nos debe dar. No es cierto. O sea, perdónenme, pero no es cierto. O sea, quítense esa idea egoísta, quítense esa idea triunfalista que el mundo tanto predica. No es cierto. O sea, lo que merecemos es el infierno. Eso es lo que merecemos. Sin embargo, Dios en su gracia, ¿qué quiere decir? Que muestra bondad hacia aquellos que merecen solo castigo. O sea, para muchos el estándar del ser humano es que, pues tal humano, o sea, yo pienso que es muy bueno, porque él trabaja, él ha logrado ciertos estudios, ciertos títulos, ciertas cosas que, pues bueno, yo diría que pues es un buen hombre, es una buena mujer. Bueno, es que ese es tu punto de vista. Pero hermanos, recordemos que Dios no mira las apariencias como nosotros lo hacemos. Dios mira el corazón. Y obviamente cuando empezamos a entender cómo Dios mira el corazón y cómo Dios da de su gracia al ser humano, vamos a entender que la gracia es algo tan increíble y tan hermoso de Dios y que nosotros también podemos imitar. Muchas veces podemos mostrar gracia contra aquellos que nos han hecho un mal, ¿verdad? O sea que hay gente que tú te has enterado que ha buscado tu mal, que ha buscado que a ti te vaya mal, que ha buscado que a lo mejor te echa la sal, ¿verdad? Montones de sal fuera del negocio, de tu casa, que desean en su corazón que te vaya mal, ¿verdad? Tú puedes mostrar esa gracia como una de las mayores muestras de gracia para otra persona es, eh, pues obviamente, predicándoles el Evangelio, ¿verdad? Que muchas veces diríamos es que no se lo merece, exactamente, eso es gracia. Bien, entonces, vamos a ver algunos versos. Éxodo 33, versículo 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, aquí está hablando Moisés, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ok, entonces, ¿qué quiere decir este verso? Bueno, nos quiere dar a entender entonces que el Señor muestra su misericordia con aquellos que Él quiere. ¿Ok? Con aquellos que Él quiere. Es decir, que el Señor no está obligado a mostrar bondad con todos. Que eso es lo que tanto el mundo piensa. O sea, el mundo piensa que Dios está obligado a Él hacer que a mí me vaya bien, ¿verdad? O sea, todos piensan de esa manera. Yo creo que Dios está obligado a que a mí me vaya bien. No me tiene que ir mal porque pues yo creo que todos merecemos. Y gran equivocación, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. No merecemos más que el infierno, no merecemos más que el castigo divino, eso es lo que merecemos. Sin embargo, Dios se complace en ser clemente con aquel que es clemente. ¿Y con quién es clemente Dios? Con aquel que se arrepiente. ¿Okay? Con aquel que se arrepiente, Dios es clemente con él. Entonces, Dios nos está enseñando con este atributo que muchas de las cosas que no nos han venido a nosotros, o sea que muchas veces hemos cometido o hemos tenido ciertas decisiones, hemos cometido ciertos pecados que sin duda merecen el castigo divino. O sea que de verdad merecen una disciplina muy muy fuerte. Sin embargo, Dios no lo ha hecho, no porque no pueda, ¿eh? No porque no pueda, sino porque simplemente Dios se complace en ser clemente y ser misericordioso y a extender su gracia para con aquellos que no la merecen. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro versículo, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice allí, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven lo que dice ahí? Pedro hablando en este caso el ministerio pastoral, en este capítulo 5. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, el motivo por el cual, nuevamente, aquí voy a hablar de otra cosa. Y es que, ¿por qué razón Dios eh, decidió? ¿Por qué razón Dios decidió um, salvar al ser humano? ¿Por qué Dios decidió eso? La respuesta es por pura gracia. Por pura gracia. ¿Ok, hermanos? Es la gracia de Dios la que nos ha hecho que podamos um, llegar a obtener esta gran salvación. Por eso dice ahí, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él nos llamó por pura gracia, hermanos. Y por pura gracia, Él vino a este mundo por los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Ok? Entonces también podemos ver esa gracia inmerecida que es la que vemos muy constantemente en todas las escrituras. Seguimos allí, Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice, así también, aún en este tiempo, dice ahí, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Ok? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Aquí Pablo está hablando, lo que es el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, está hablando de Israel. Pero debemos entender un poquito más a fondo a qué se refiere Pablo cuando habla de Israel. Porque ya en el Nuevo Testamento, hermanos, Israel ya no se refiere tanto a la nación. A veces sí se refiere a la nación de Israel. Pero hay muchas de las promesas que se guardan en el Nuevo Testamento, digo en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, que se aplican a los que han sido circuncidados pero en el corazón. Entonces aquí dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel ya no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba? Buscaba la gloria, pero a través de guardar ciertos ritos y guardar las obras de la ley. Eso es lo que buscaba Israel. ¿Okay? Eso es lo que buscaba. Y pues obviamente no lo alcanzó y nunca lo va a alcanzar porque no entendió que la ley era solamente un instrumento para mostrar su gracia. Sigue diciendo, versículo 7, estoy allí en ese versículo 7, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Okay? Hasta el día de hoy. Seguimos allí. Entonces, vemos aquí la gracia, hermanos, en este versículo, donde vemos que esa gracia mostrada contra la salvación por obras, donde el pueblo de Israel buscaba ese tipo de salvación por obras y no buscaba la gracia, la cual alcanzan los que son de la fe. ¿Ok? Pero también Pablo ve que si la gracia es inmerecida, hay solo una actitud humana apropiada para recibir esa gracia, y eso es la fe. La fe es la única actitud humana, hermanos, que es opuesta a depender de uno mismo, porque incluye confianza o dependencia de otro. Por tanto, esta está desprovista de confianza propia e intentos de justicia propia por esfuerzo humano. ¿Okay? Entonces, es por eso que Dios eligió el camino de la fe. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fe es el camino por el cual el hombre deja de depender de sí mismo y deja de depender
de sus propias fuerzas y se pone a depender de Dios. Se puede ver no solo el perdón de pecados, sino también toda la vida cristiana como resultado de la continua concesión divina por la gracia de Dios. Aquí lo podemos 1 Corintios capítulo 15 versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ven lo que dice ahí? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Que por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, ¿qué quiere decir? Pablo era el ejemplo vivo de que él era una persona que no merecía bondad, sin embargo Dios extendió su gracia para con él, no mereciéndola, y fue y alcanzó esa parte de la gracia de Dios. ¿Okay? Y dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Okay? Entonces, gracia tiene que ver con personas que no merecen esa parte. Hay otro punto de la bondad. La bondad, aquí estamos viendo que la bondad se divide como en tres partes: misericordia, gracia y paciencia. Paciencia. Inmediatamente cuando escuchamos paciencia, que este es otro atributo, inmediatamente cuando escuchamos paciencia, hermanos, inmediatamente se nos viene a la mente el saber esperar. Y sí tiene que ver con eso. Sí tiene que ver paciencia con saber esperar. ¿Okay? Pero también la paciencia tiene que ver con un carácter ya formado por Dios. Aquí dice, la paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa es la razón por la cual Dios no castiga de inmediato a ciertas personas que tal vez nosotros en nuestra mente diríamos, este hombre ya merece que pues cuelgue los tenis, ¿verdad? O este hombre ya merece una disciplina. Y decimos muchas veces, ¿por qué Dios no ha actuado? La respuesta es porque la bondad de Dios, parte de la bondad de Dios es la paciencia de Dios. Es parte de él su paciencia. Y es por eso que muchas veces Dios no quiere decir que no lo vea, que no deteste lo que él está haciendo, que no aborrezca lo que él está practicando, pero Dios tiene paciencia esperando que esa paciencia lo guíe al arrepentimiento. Okay, entonces, Éxodo 34:6, aquí lo vemos. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Eso quiere decir paciencia. Significa que Dios, no quiere decir que Dios no se enoje. Se enoja, claramente que se enoja, y es parte de un atributo de él que vamos a ir estudiando más adelante. Pero Dios sí se enoja. Pero Dios no es como nosotros muchas veces, que nos enojamos y tomamos una decisión arrebatada, como a veces sucede, y a veces por tomar decisiones de esa manera tomamos malas decisiones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas veces nos arrepentimos de lo que decimos, o nos arrepentimos de las consecuencias que vamos generando por ese tipo de decisiones. Entonces quiere decir, hermanos, que Dios se enoja, pero nuestro Dios no es como nosotros, que pierde la cabeza, no, sino que Dios está viendo que esta persona está andando en un mal camino, que está en una total rebeldía abierta contra él, y sin embargo Dios lo que va a hacer con él es tener paciencia para que esta persona se arrepienta. ¿Ok? Pero obviamente cuando dice ahí tardo para la ira, ¿qué quiere decir? Que eso tiene un límite. ¿Ok? Eso tiene un límite. O sea, la misericordia, en este caso la bondad de Dios a través de la paciencia, no está siempre disponible, sino que
eso tiene un límite, y ese límite lo va a fijar Dios, ¿ok? Lo va a fijar Dios, pero si al final la gente no se arrepiente, va a tener que dar cuentas de eso, ¿ok? Entonces, paciencia debe aplicarse en momentos donde es muy complejo, pero eso no quiere decir que no nos enojemos o que muchas veces no haya una molestia. Sin embargo, esto es después de haber pasado por varias instancias y obviamente sin perder el control. O sea, Dios da muchas oportunidades. Tal vez nosotros no seamos así, pero sí debemos, hermanos, que en nuestro enojo, que no se ponga el sol sobre él, es decir, que no nos ceguemos. Si tú eres de esas personas que te airas y pierdes el control y empiezas a vociferar, y empiezas a decir malas palabras, y empiezas a hacer cosas que no van, ¿no? Que no van con un creyente, yo te diría que es momento de ponerte en oración y de estudiar más la Biblia. O sea, la manera de vencer la ira, hermanos, no es que nunca te enojes, sino es tener dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con carácter. Tiene que ver con carácter. O sea, el dominio propio no lo vas a adquirir con los años. Tú puedes ser muy joven y tener dominio propio. ¿Okay? Y recuerden que el que tiene dominio propio es más valiente o es mejor que el que domina toda una ciudad. O sea, hermanos, hoy lo que estamos viendo dentro de la sociedad es que el dominio propio brilla por su ausencia. O sea, son personas libertinas, personas impulsivas, personas que justifican el por qué se comportan de cierta manera, justificando el por qué lo hacen y creyendo que están en lo correcto. Pero hermanos, una persona que no tiene dominio es una persona que va a perder muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque no sabe ver todo el panorama de lo que está viviendo. ¿Ok? Entonces, con la ira puedes destruir un matrimonio. Con la ira puedes destruir todo un trabajo. Con la ira puedes destruir toda una empresa. Con la ira puedes destruir toda una iglesia. Entonces, hermanos, tener dominio propio en esta parte es importante. Y Dios nos da la muestra de que Él es tardo para la ira. Es decir, Él no es que no se enoje, sino que Él se enoja, pero no actúa de inmediato. Y no, como lo dije, no es que Él no pueda, lo puede hacer, pero Él siempre trae una solución mejor. ¿Ok, hermanos? Es una solución mejor. Vemos aquí otro pasaje, primera de Pedro capítulo 2 versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Como con la mayoría de los atributos de Dios que debemos imitar en la vida, la paciencia exige confianza momento tras momento en que Dios cumplirá sus promesas. ¿Ok? Es decir, muchas veces, hermanos, Dios permite ciertas cosas. Ahora, quiero que entiendan también esto, hermanos. La paciencia, muchas veces decimos, Señor, dame paciencia porque muchas veces quiero explotar. Y sabes lo que va a hacer Dios, va a empezarte a entrenar en situaciones complejas. ¿Okay? O sea, te va a poner a veces gente que tienes que aguantar muchas veces, que habla mucho, que razona tonterías, tal vez, ¿no? Necedades, como dice el Proverbios. Son personas que son difíciles de llevar, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, la paciencia también, ¿sabes dónde se desarrolla? En el matrimonio. La paciencia se tiene que desarrollar allí. Entonces, obviamente, pues porque no es lo mismo, hermanos, el noviazgo, que pues cada quien se va a su casa, a que vivamos ya juntos, ¿no? Ya sabes, como dice el dicho vulgar, vive con Andrés un mes y sabrás quién es. Entonces, la paciencia o el matrimonio, más bien dicho, es el campo perfecto para ejercitar paciencia. Es el campo perfecto, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tienes que, o sea,
muchas veces la gente, veanlo que, como lo dije lo dije apenas, la sociedad, veanlo cómo lo trata de esas cosas y se divorcian por cualquier cosita porque no hay paciencia. O sea, simplemente ellos quieren que todo sea perfecto, quieren que no haya errores, quieren que siempre se haga lo que yo digo o lo que ella dice, ¿no? Y cuando salen pues los errores, salen los pues las debilidades de cada uno de cada uno de las parejas, ¿verdad? Sale su carácter, ¿verdad? O sus miedos, tal vez sus malas costumbres o sus buenas costumbres que hacen ver las tuyas pues mal, ¿no? Tal vez ella tiene muy buena costumbre o él tiene muy buena costumbre de ser muy ordenado. Y eso te deja en evidencia a ti, que pues, tal vez no lo eres. Y entonces, ese que es ordenado tiene que tener paciencia para que él o ella se adapten a esa parte que él tiene. Pero ¿qué pasa? Muchas veces al ver ella o él no es tan ordenada como yo, entonces pues muchas veces la respuesta a ese punto es la ira. O sea, queremos que él o ella se adapte a mí a base de regaños y a base de insultos, a base de la humillación también. Y obviamente pues eso no va a pasar. Entonces, Dios, Dios tiene varios métodos para cierta gente. Hay métodos para los soberbios, para los orgullosos, para los egoístas, para los que tienen falta de amor, ¿verdad? Dios tiene varios métodos, pero aquí entendemos algo y es que ¿por qué Dios no actúa con todos de una manera tan inmediata, verdad? De que no, pues es que ¿por qué si este cuate peca y hace las cosas casi adrede, ¿por qué Dios no hace nada con él? Si Dios te lo explicara, tú no lo entenderías, ¿ok? Tú no lo entenderías. Bien, hermanos, pasamos a otro punto, santidad. Otro punto, santidad. Santidad quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Esta definición que estoy dando aquí en este slide contiene tanto una cualidad relacional o de separación y una cualidad moral, que quiere decir la separación del pecado o del mal. Es decir, con este atributo estamos entendiendo que Dios no tiene nada que ver con el mal. ¿Ok? Dios deja que como que el mal actúe, pero Dios no tiene nada que ver con el mal. ¿Ok? Quiere decir entonces que Dios está en desacuerdo por sí con la corrupción. Sí. Dios está en desacuerdo con el aborto. Sí. Dios está en desacuerdo con todas estas leyes que van en contra de sus mandamientos. Sí, Dios está en desacuerdo. Sí, completamente. Si su palabra dice que eso es pecado, él, su postura no va a cambiar. Entonces, quiere decir que Dios no es el autor del mal. Sí, eso quiere decir, Dios no es el autor del mal. Pero, ¿por qué deja que el mal triunfe? Y bueno, es algo que debemos razonar muy fríamente. Y no quiere decir que no es que deje que el mal triunfe, hermanos, sino más bien que Dios es paciente. Pero Dios no tiene que ver con el mal. Entonces aquí quitamos ese pensamiento que decimos muchas veces, es que si Dios no quisiera que yo me enamorara de esta persona, ¿para qué me la pone? A ver, no fue Dios, porque Dios es santo. O sea, ¿cómo crees que un Dios santo, separado del mal, te va a poner algo para que tropieces? O sea, ¿eso no fue Dios? Una persona que razona de esa manera es que no conoce a Dios, en verdad, ¿eh? No lo conoce. Entonces, Dios está separado del mal y del pecado y está dedicado a mantener en alto su honor. ¿Y qué es mantener en alto su honor? Que Él mismo pone las reglas y Él mismo las respeta.
La idea de santidad, que incluye la separación del mal y devoción a la gloria de Dios, se halla en varios pasajes de la Biblia. Un ejemplo de ello, de esta parte de separación del mal, es el tabernáculo. Ustedes saben que el tabernáculo era una tipo tiendita, así de largo, ¿ok? Así como lo estoy ahorita dibujando, y tenía aquí una entrada, ¿ok? Tiene aquí una entrada. Aquí estaba. Lo primero con lo que te encontrabas era con el altar del sacrificio. Luego te encontrabas con el lavacro. Y luego te encontrabas con el tabernáculo mismo. Esto de aquí se llamaba el atrio. El atrio o patio. ¿Ok? El tabernáculo por dentro estaba dividido en dos partes. La primera parte se llamaba el lugar santo. Y en la segunda parte se llamaba el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, viendo el tabernáculo, más o menos a grandes rasgos, nos da una idea de lo que la santidad de Dios es. Lo que hay afuera es el mundo. ¿Okay? Lo que hay afuera es el mundo. Y Dios está apartado del mundo. Dios es dueño del mundo. Dios es el rey del mundo y de todo el universo. Pero Dios no tiene que ver con toda esta corriente que está surgiendo en el mundo. Toda esta corriente necia y de hombres apartados de razón. Dios no tiene que ver con eso. Aunque hablen de Dios. El hecho de que estas personas hablen de Dios no quiere decir que Dios está con ellos. No quiere decir nada de eso. Dios está completamente apartado de ellos. Pero Dios es el dueño del mundo. El tabernáculo es una parte, entonces, que estamos viendo aquí. Cuando llegamos al tabernáculo, vemos el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Había 3 muebles. Estaba el tabernáculo, estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro y estaba el altar del incienso. Y después había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santo, el sacerdote entraba para alimentar el tabernáculo, el candelabro, para cambiar los panes y para quemar incienso aromático, un incienso especial que Dios había dictado. Y había un velo. Y en el lugar santísimo, el sacerdote solamente entraba una vez al año, dando a entender la santidad extrema de Dios. O sea, por eso el atributo santo, santo, santo. ¿Por qué? Por las 3 partes del tabernáculo. Santo, apartado del mundo. Santo, que es lo que vemos aquí en el atrio. Y santo, que la única manera en que Dios puede habitar con el hombre es que el hombre esté justificado, hermanos. Es la única manera. Y eso solamente se logra por Jesucristo. Solamente. Y cuando entendamos este punto, hermanos, de la santidad, es lo que el hombre, o es lo que el mundo más agrede de Dios. La santidad. Por eso tanto el hombre predica en la televisión, en otros tipos de rollos, diciendo, si fuese malo, ¿por qué Dios lo deja que lo hagan? Yo no creo que sea malo porque eso a mí me hace feliz. A ver, tenemos que entender, hermanos, que tu felicidad y la santidad de Dios son cosas muy distintas. Y te voy a decir algo, perdónenlo por lo que voy a decir, pero, hermanos, tu felicidad está por debajo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es primero. ¿Ok? La voluntad de Dios es primero. Si te hace feliz o no te hace feliz, eso no importa. Dios va a hacer su voluntad. Y muchos dirán, ay, qué cruel, ¿a poco Dios es así? Te voy a poner ejemplos. ¿Tú piensas que David era feliz cuando estaba huyendo de Saúl?
cuando David siempre buscaba el bien del rey Saúl y Saúl le pagó quitándole a su esposa primero, que él se la ganó, ¿eh? O sea, recuerden que Saúl ideó un plan para matar a David diciéndole que le trajera 1000 prepucios de filisteos, 50 prepucios de filisteos. Y él fue y le consiguió los prepucios y se casó con la hija del rey. Y cuando David salió huyendo, la hija del rey fue dada a otra persona. O sea, ¿te imaginas? ¿Tú piensas que David era feliz? O sea, dímelo, ¿tú crees que David era feliz con eso? ¿Con esa traición? ¿Con esa parte en que su propio suegro le quitó a su esposa? Y no solamente eso, sino que mataba a todo aquel que se relacionara con David. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que David fuese alguien perseguido en ese momento. Entonces, ¿dónde quedaba la felicidad de David? Te voy a decir algo, hermanos. O sea, tu felicidad queda en segundo plano. Perdóname. O sea, tú piensas, muchos piensan que estamos aquí para ser felices. No, hermanos. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú te goces en la voluntad de Dios, en verdad vas a encontrar deleite. Como dice la palabra, deleítete a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, hay mucha gente que no ha aprendido a deleitarse en Jehová. Y deleitarse en Jehová tiene que ver, hermano, ¿sabes con qué tiene que ver? Con entender que Dios siempre hace todo bien. ¿Por qué Él hace todo bien? Porque Él es santo. Nada más por eso. Porque Él es santo. O sea, Él no va a buscar la ocasión para que tú peques. Pues obviamente que no. A ver, te voy a poner otro ejemplo. Porque dices, ay, no, pues no. A ver, ¿qué pasa con José? José el soñador. ¿Tú piensas que él era feliz? Sí, él se fue de 16 años. Se fue de 16 años a una tierra extraña. Lo separaron de su padre, que lo consentía. Lo llevaron a una tierra extraña, a Egipto. Y fue vendido como un esclavo. El niño consentido ahora era aquel que fregaba los pisos. Y de repente una mujer le levantó un falso y lo metieron a la cárcel y ahí fue olvidado por varios años. ¿Tú piensas que José era feliz? Ay, no, pastor, pero pues después fue el rey de Egipto. Bueno, tú te sabes el final de la historia. Pero déjame decirte primeramente que la voluntad de Dios no es que seas feliz. La voluntad de Dios es que tú cumplas el propósito por el cual Dios te ha salvado. Y ese no es que seas feliz, ¿eh? O que nunca sufras. Quítate eso de la cabeza. Eso no va con un cristiano. La Biblia dice en Hechos que tenemos que es necesario que pasemos por tribulaciones y angustias y así entremos en el reino de Dios. O sea, el sufrimiento es parte del camino, hermanos. Es parte. Y mientras no entendamos esta parte de Dios, de la santidad, vamos a tropezar en muchas cosas que el mundo nos ha engañado y que el mundo tanto predica y pensamos que es así. Y que el mundo siempre dice, ay, pues a mí me gustaría creer en un Dios que es así. Pues qué bueno que te cueste creerlo, porque lo vas a creer en el infierno, porque después ahí ya no va a haber oportunidad, hermanos. Ahí ya no va a haber oportunidad. ¿Ok? El lugar santísimo, en donde se guardaba el acta del pacto, era el lugar más separado del pecado y del mal, y más plenamente dedicado al servicio de Dios. Al servicio de Dios. A ver, permíteme porque ya se me fue. Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová
y su justicia del Dios de salvación. Este es un atributo comunicable y después leemos en el Nuevo Testamento que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Quiere decir entonces que la primera cosa donde se muestra que tú andas en santidad son tus obras, el cómo actúas, qué decisiones tomas. ¿Okay? Santidad no tiene que ver con que nunca te equivoques. Te vas a equivocar. Pero santidad tiene que ver mucho con las decisiones que tomas. Y si tú tomas decisiones nada más en base a que tú seas feliz, gran error, te voy a decir algo, tú no andas en santidad. Tú andas en los dictámenes de tu malvado corazón. En eso andas. Por eso tomas las decisiones que tomas. ¿Por qué? Porque piensas que el centro del universo eres tú. Y no. Tú estás aquí como cristiano para agradar a Dios. Y parte de la santidad te va a hacer que tú agrades a Dios. Que las decisiones que tú tomas, vas a ir en pos de que Dios se agrade de ti. No es que, pues, no es que pues, Dios, pues ya sabe, yo tomé esta decisión porque eso es lo que a mí me hacía feliz. Pues qué bueno. Puro de corazón. Habla de las intenciones. ¿Saben qué tiene que ver con esto, hermanos? ¿Saben qué tiene que ver con esto? El primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La base de la santidad es que ames a Dios. Si tú no amas a Dios, tú no te separas de Dios. Tú no te separas del mundo. Tú quieres ser como el mundo. Y te voy a decir algo. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ser amigo del mundo se refiere a que tú adaptas los pensamientos que el mundo está diciendo. Que tú piensas que lo que el mundo tanto predica, eso es la verdad. Perdóname, si agrede la palabra de Dios, eso no es la verdad. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que tanto el mundo busca? Cosas que son pasajeras. Cosas que se acaban con el tiempo o que se destruyen con el uso. Eso significa. Entonces quiere decir que no debo de desear a lo mejor una tele nueva o que no desee yo tal vez no lo sé, una computadora nueva, ¿no? Que a lo mejor yo necesito una, sí, pero tu vida no es eso. Tu vida no es eso. O sea, no utiliza, en los cristianos no debe existir el lema de que eres lo que tienes. Eso es el mundo. Tú no eres del mundo. Si eres del mundo, una de las muestras donde se ve que tú eres del mundo es que el mundo te ama. Pero los que no son del mundo, el mundo los aborrece. Ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Entonces esto quiere decir que Dios se agrada de aquellos que tratan de agradarlo a Él. Eso es santidad, hermanos. Santidad tiene que ver con que Dios es lo más importante para ti. Sí, hay otras cosas importantes. Yo no estoy diciendo que tu familia no valga, ni que tu persona no valga. O sea, que tú también requieres descanso, tú también requieres a veces divertirte. Sí, está bien. Pero nunca debes olvidar que tú estás para agradar a Dios. Y que el hecho, que lo que tal el mundo tanto predica de si te hace feliz eso hazlo, tienes que analizar que no es eso lo que debe guiarte, sino debe guiarte es, ¿eso agrada a Dios? ¿Lo que vas a hacer glorifica a Dios? No es si te agrada a ti, porque sabes que los que nos gusta a nosotros, el pecado nos gusta. Si no nos gustara, no lo haríamos. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mira, aquí dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué significa santificarlo ese día? Significaba
que ese día era un día, no era un día común como la semana, sino que los israelitas tenían que apartarlo para descansar y para dedicarse completamente a reflexionar en lo que Dios les había dado durante toda la semana. ¿Ok? Entonces, yo no estoy diciendo aquí que vamos a santificar un día, pero lo que sí estoy diciendo, hermanos, es que nosotros tenemos que tener un tiempo de reflexión. Tenemos que tener un tiempo que dediquemos a Dios. O sea, no podemos andar por la vida simplemente buscando nuestros propios intereses personales. No somos animalitos, hermanos, sino que tenemos que andar buscando la voluntad de Dios. ¿Okay? Voy a ver un último pasaje para ir terminando esta clase. Éxodo 19:4. Y vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Gente santa, hermanos, tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ser santos? Sí, o sea, hay que empezar, sí, a veces el mismo creyente que es nuevo, se empieza a apartar de ciertas cosas que él entiende que no están bien vistas, ¿ok? Eh, Cosas como salir a muy altas horas de la noche, cosas así, ¿ok? Y es parte, pero la santidad empiezas a verla cuando tú te sometes al estudio de la palabra de Dios. Cuando tú estás sometido al estudio de la palabra de Dios, algo pasa, hermanos, que las amistades que antes eran tus amistades, cuando ellos ya te ven muy adentrado en la palabra de Dios, ellos mismos se van alejando. Ellos mismos se van alejando. Porque empiezan a ver que la palabra te está santificando. O sea, la manera de tener santidad, hermanos, es por la palabra. No es a base de mi esfuerzo personal. No es que yo pienso que esto está bien y por eso soy santo. No es lo que tú creas. Es lo que Dios dice. Pero la manera en que tú vas a ser santificado es por la palabra de Dios. Es la única manera. Entonces, entre más estudiamos la palabra de Dios, hermanos, más santos somos. No es pues que cambies tus... O sea, sí, obviamente hay algunas cosas que hay que cambiar, ¿no? O sea, a lo mejor antes me vestía como heavy metal, ¿no? Todo de negro y con arracadas y cosas así, que obviamente eso Dios lo va a ir cambiando en mi corazón. Pero recuerden que la santidad empieza de adentro para afuera, no de afuera para adentro. O sea, muchas veces eh, la gente piensa que por cambiar su ropa ya es santa. No es cierto. No es cierto, hermanos. El hábito no hace al monje. Entonces, el hecho de que dije esa frase porque, hermanos, no pensemos que porque alguien ya cambió se puso un traje o se puso una ropa limpia, pues ya es cristiano. No, no. La santidad empieza en el corazón y la única manera de limpiar el corazón es la palabra de Dios. Así dijo Cristo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Ok? Entonces, la lección número que sigue, la lección número 7, voy a concluir este atributo de la santidad, si Dios lo permite. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.